Bueno amigos, un saludo. Eh, con esto entonces continuamos con el curso, eh, con un tema que quizá pues resulte breve, pero lo quiero hacer en un solo video para fácil ubicación posterior pues de las personas que estén siguiendo lo que necesiten de este tema puntual. Y pues es el asunto de la corrección, de la aclaración, del retiro, de la reforma de la demanda, todas esas actuaciones que se pueden dar respecto de la demanda. Entonces, eh, mejor dicho, ¿para qué sería entonces la corrección, la aclaración, el retiro, la reforma de la demanda? Pues normalmente esas actuaciones se dan una vez ya interpuesta la demanda. Quizá el demandante note que cometió errores y quiera enmendarlos. O quizá note que su demanda posee oscuridades, posee, digamos, una falta de claridad en uno u otro sentido y quiera hacerla más clara. O quizá, y esta es de pronto la razón más importante, y es que puede notar que después de la actividad del demandado, de su contraparte, el demandante puede notar que necesita reenfocar su estrategia, que esto es normalmente, o sea, las otras razones son importantes, por supuesto, pero quizá la más importante razón desde el punto de vista ya del ejercicio, pues, y de uno como profesional, es el tema de que, pues, esto es muchas veces un juego de estrategia y, y pues, puede resultar importante en algún momento reenfocar esa estrategia gracias a las posiciones del demandado. Dicen por ahí que quizá el trabajo más difícil de un abogado sea el de la parte demandante, debido a que pues el demandante tiene que estructurar la demanda, planificar la estrategia, debe pensar qué decir, pero también incluso debe pensar qué no decir, debe pensar cómo decir lo que necesita decir sin exponer demasiado su estrategia muchas veces. Y pues eso resulta complejo para el demandante. Ya de ahí el segundo trabajo más difícil de un abogado es el del abogado demandado, porque pues tiene un periodo corto para responder a esa propuesta de litigio que le hace el demandante. Entonces el demandado pues tiene que responder a ello, pero de todos modos es más fácil que la primera posición, porque el demandado tiene una demanda que la puede estudiar, que pues según eso se defiende, pues tiene un litigio propuesto. Y ahí el chascarrillo sigue, pues, y lo cuento rápidamente para no dejar, ahí en el blog mío está, eh, incluso el autor, ahorita creo que no lo recuerdo, pero el tercer trabajo más fácil de un abogado es el del juez, porque recibe tanto la postura del demandante y del demandado, así que ya tiene un gran trabajo hecho. De ahí el siguiente trabajo más fácil de un abogado es el de juez de segunda instancia, porque tiene el trabajo hecho del demandante, del demandado, e incluso el trabajo del juez de primera instancia, porque hace pruebas y porque hace, pues, el trabajo del juez de primera instancia es arduo. Así que el de segunda instancia ya tiene todo hecho y pues revisa sobre lo hecho de otras personas. Y culmina por ahí la historia diciendo, y ya para jueces de altas cortes y de cortes de cierre, sí, básicamente sirve cualquier persona. Un mono entrenado pudiera ser juez de altas cortes, porque eso ya es el trabajo más sencillo. Después de que todo el mundo ha hecho todo, es criticar. Pero volviendo al tema, es que me recordé esta historia y por favor, si quieren autores de esta historia, que es un librito como de anécdotas y chistes de abogado, por ahí en medio del blog de tanto el mío, el personal, losintimacies.blogspot.co,
punto com creo que es, y el blog del área de Derecho Procesal Civil de la Javeriana, de Derecho Procesal de la Javeriana, y encuentran esta historia. Pero entonces, enfocándonos en el tema, les decía que entonces el demandante puede tener la necesidad de reenfocar su estrategia, o sea, puede él mismo notar que cometió errores y pues intentarlos corregir. Incluso puede suceder que el demandado a través de una excepción previa le haga notar errores y él a través de una reforma o diferentes correcciones o aclaraciones que pueda hacer a su demanda corregir esos errores. Pero le reitero, la razón principal por la que uno suele tener la necesidad de corregir, aclarar o reformar la demanda es el tema de que una vez llega el demandado, pues puede proponernos su defensa y ahí nosotros notar que debemos reenfocar la estrategia y por lo tanto reformar la demanda, corregir. Ya vamos a ver desde cuándo es una cosa, cuándo es otra. Entonces, esa es la razón por la cual el código pues nos da esta oportunidad a quien hace de parte demandante, quien tiene ese rol. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es cuándo se puede corregir, aclarar o reformar la demanda. El retiro dejémoslo para un análisis posterior. ¿Cuándo podemos corregir, aclarar o reformar la demanda? Dice el artículo 93 de su Código General que el demandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento del proceso, o sea, desde el mismo momento en que se interpone la demanda, ya ustedes pueden corregir, aclarar o reformar la demanda. Y entonces desde la presentación de la demanda hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial, dice ese artículo 93 de su Código General. Y entonces, pues lo primero que uno debe anotar a ese tema de la oportunidad, que sería pues como nuestro primer tema, es desde cuándo y hasta cuándo se puede corregir, aclarar o reformar la demanda. Y les reitero, desde que exista proceso, desde el mismo momento de interposición de la demanda, no importa si ha sido notificada o no, desde el mismo momento en que se interpuso la demanda, desde que exista ese proceso, hasta antes de la audiencia inicial, se puede corregir, aclarar y reformar la demanda. Y digamos, al respecto de este artículo 93, a mí me parece que el artículo 93 intenta solucionar una cuestión que en el Código de Procedimiento Civil era bastante fastidiosa, porque uno decía, bueno, también incluso desde cuándo también era un problema, pero digamos que el Código de Procedimiento Civil decía desde la demanda. En algunos casos, había otros donde, por ejemplo, entre retiro y sustitución había diferencias. Hoy todo desde la demanda. Así que, pues digamos, el código quiso dejar claridad desde cuándo se inicia y dejar un término para todas estas acciones. Mientras que antes habían diferencias, si era reforma, si era sustitución, si era retiro, dependiendo. Pues ahorita vemos que de todos modos en el tema del retiro es una cuestión particular, pero el caso es que el código quiso, para hacerles más concreto, el código quiso dejar un término claro y unívoco para todas estas actuaciones. Y entonces antes, en el Código de Procedimiento Civil, era una pregunta que se respondía de diferente manera dependiendo de la situación, y hasta también era una pregunta que se respondía de diferente manera. Miren lo que se decía en el Código de Procedimiento Civil antes. Hoy se dice simplemente hasta la audiencia inicial. Entonces uno dice, pues bueno, antes por ejemplo el Código de Procedimiento Civil, ¿qué decía al respecto? Decía hasta, y en la reforma de la demanda eso era una locura y además fastidioso pues de enseñárselo a los estudiantes. Decía hasta, si hay excepciones previas, hasta que se decidan si no tienen práctica de pruebas. Si tienen práctica de pruebas, hasta
que se decreten esas pruebas y si no habían excepciones previas hasta antes de la audiencia del 101, pero si no había audiencia del 101 porque había procesos que no tenían audiencia del 101 hasta antes del tema de pruebas. Entonces, digamos que ese hasta también era una cuestión hartísima porque dependía de muchas situaciones y entonces había cuatro opciones dependiendo de la situación. Y eso írselo a explicar a un estudiante, pues eh, era una cosa muy, muy tediosa, pues, y incluso pues para los mismos abogados tener esa noción era bastante fastidioso. Entonces, noten ustedes que el código tiene una buena intención, eh, solo que en parte no la logra. Quiere tener unos términos mucho más claros y más sencillos para saber desde cuándo se puede corregir, aclarar, retirar o reformar la demanda. Entonces, desde el mismo momento en que se interpone la demanda, ya se puede ir aclarando, corrigiendo, retirando, reformando la demanda. Y el código también quiso dejar un plazo unívoco y decir hasta cuándo, y dijo solo hasta la audiencia inicial. Ah, disculpen que ahí me quedó un poquito mal escrito. Ya, bueno. No, eso no se puede corregir. Disculpen aquí. Ahí las palabras quedaron, las letras quedaron cruzadas. Pero lo que me deja pensando ese artículo 93 desde el momento en que lo leí es que, bueno, se le agradece al código ser un poco más claro y dejar un término, digamos, unívoco. Y entonces, hasta la audiencia inicial, y uno dice, pues bueno, queda mucho más claro. Pero la pregunta es, y que pues yo básicamente las debo dejar como una mera pregunta, es ¿y qué pasa con los procesos que no tienen audiencia inicial? Porque, ojo que la audiencia inicial es una audiencia que se da en procesos verbales. También se da en algunos otros procesos que se da donde se regula por remisión, como por ejemplo en el ejecutivo, cuando hay excepciones de mérito y son de mayor o de menor cuantía, ese proceso ejecutivo se tramita o el trámite de esas excepciones de mérito se tramita como se tramita el proceso verbal, o sea, se remite a la audiencia inicial, a la audiencia de instrucción y juzgamiento, así que nuestro proceso ejecutivo pues también tuviera una audiencia inicial. Pero por ejemplo en el mismo proceso ejecutivo, si no hay excepciones de mérito, entonces la pregunta es ¿hasta cuándo se puede hacer reforma de la demanda si resulta que no va a haber una audiencia inicial? O digamos un proceso verbal. Un proceso verbal es un proceso de una sola instancia o de una sola audiencia, disculpen, y en ese proceso no va a haber una audiencia inicial y una audiencia de instrucción y juzgamiento como lo hay en el proceso verbal, o sea, no va a haber una audiencia que se denomine audiencia inicial, sino que va a ser una única audiencia, la audiencia del proceso verbal sumario, pues por llamarle de alguna manera. Y entonces en ese proceso que no tiene audiencia inicial, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Y así uno pudiera pensar en muchos procesos, digamos, estas son normas generales, recuerden que estamos viendo derecho procesal civil general, y estas normas del principio del código son normas que se aplican a todos los procesos, pero este artículo 93, noten ustedes, está redactado de tal forma que uno pensaría que solo es aplicable pues al proceso verbal que tiene una audiencia inicial o que tiene una audiencia que se denomina audiencia inicial y todos los procesos que por remisión tengan remisión a esta audiencia del artículo 372 pues del Código General del Proceso, o sea la audiencia inicial. Pero hay muchos procesos que no tienen remisión a esa audiencia y en ese caso, ¿uno qué hace? Y entonces, pues le reitero, uno le alaba al código que quiso ser más concreto en esta oportunidad. ¿Desde cuándo? Yo creo que el desde sí es una cuestión que aclara bastante el Código General del Proceso, así que desde la demanda, pues uno ya lo tiene claro. Pero ¿hasta cuándo? Eso es una cuestión, dice el Código General, le reitero, eh, hasta, quiero usar las palabras textuales, hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial. O sea,
para ser bien concretos y bien específicos, o sea, ¿hasta cuándo? No hasta la audiencia inicial o antes de la audiencia inicial. Ojo lo que está diciendo ahí el código para que lo tengan claro de una vez. Hasta antes de que se señale, pues para decirlo en otras palabras, hasta antes de que se señale fecha y hora, entonces para dejarlo más claro, es hasta antes de que se señale fecha y hora para la audiencia inicial. O sea, le reitero, no es hasta antes de que se vaya a practicar la audiencia inicial, sino hasta antes de que salga un autico diciendo fecha y hora para practicar esta audiencia inicial es la fecha y la hora tal. Hasta antes de que se dé este auto, ustedes pueden corregir, aclarar o reformar la demanda. Pero les reitero, la duda que deja el código es que con una buena intención quería simplificar este asunto, pero deja por fuera muchos procesos que no tienen eso que se denomina audiencia inicial. ¿Por qué? Porque, eh, eh, porque hay algunos procesos, el verbal sumario no tiene audiencia inicial, tiene una única audiencia. Hay algunos procesos que pasando ciertas cosas no tendrían una audiencia inicial. Piensen ustedes en el mismo ejecutivo que estábamos comentando. Si el ejecutivo no tiene excepciones de mérito, no va a tener una audiencia, sino que simplemente pues audiencia pues para tramitar estas cuestiones de excepciones de mérito, sino que simplemente se sigue adelante con la ejecución y no va a haber nunca una audiencia. Y entonces en esos procesos que nunca se va a poder reformar eh, eh, la demanda o corregirla o aclararla. Entonces, a mí me parece pues que la cuestión no queda demasiado clara. Uno pudiera decir, bueno, tomemos ese término que dice el artículo 93 desde su presentación y hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial. Tomemos ese término audiencia inicial desde una perspectiva genérica. O sea, no como un término que se esté refiriendo a la audiencia denominada audiencia inicial que está en su artículo 372, sino que pudiéramos interpretar y decir, ojo, lo que el código está diciendo es hasta la primera audiencia que se dé en el proceso que sea que esté usted. Y entonces uno dice, bueno, pues con eso se solucionan varias cuestiones. Pues sí, hay varios, la mayoría de procesos tienen audiencia y entonces, bueno, listo, hasta la primera audiencia, pudiera uno decir, hasta el señalamiento de la primera audiencia sea la que sea en el proceso que sea. Entonces, bueno, pues ahí se corrige la cuestión. Pero y en el caso de que no hayan audiencias, y ahí sí me parece que seguimos con una deficiencia ahí, con una oscuridad del código, pues me parece bastante difícil, pues que tiene sus complejidades más bien. Y entonces, pues en ese caso, pues habríamos de ver ya el caso de cada proceso en particular y pues interpretar y intentar hacer aplicable este artículo 93 en ese punto. Pero digamos en inicio, si uno toma como un término genérico eso de la audiencia inicial que dice allí, y más bien diríamos hasta al señalamiento de la primera audiencia, sea la que sea, con eso solucionamos la mayoría de los casos. Entonces pudiéramos decir hasta antes de que se señale la primera audiencia en el proceso en el que estemos, sea la audiencia que sea. Pudiéramos leer ese artículo de esa forma y me parece solucionaríamos un poco el problema. Eh, por ejemplo, pues aquí Hernán Fabio López no se refiere a este problema. No sé si es que yo entonces me lo estoy imaginando qué pasa, pero yo sí veo un problema allí en ese artículo. Y además de ver el problema, pues les propongo esa solución. Ustedes pues dirán qué les parece. Eh, Ahora, el punto de entrada, o sea, desde la demanda, eso también aclara mucho y eso sí es pues fácil eso sí es un término adecuado, con una claridad respecto a la reforma de la demanda. Antes, o sea, mejor dicho, si la demanda ya ha sido notificada al demandado, por ejemplo, aquí ya se notificó. Bueno, me quedó ahí como un conito, pero no era mi intención, pero bueno, quedó agradable.
ya ha sido notificada. Entonces, si la demanda se presenta aquí y se corrige, aclara o reforma la demanda antes de ser notificada la demanda al demandado, pues entonces al demandado no hay que correrle ningún término especial cuando se corrige, aclara o reforma la demanda. ¿Por qué? Porque tanto la demanda original como la reforma, la aclaración o la corrección se hicieron antes de su notificación y de todo eso se le va a notificar al demandado el mismo día y por lo tanto no hay que correrle un término especial ni nada por el estilo. Pero en cambio, si la corrección, aclaración y sobre todo el tema de la reforma de la demanda se da después de la notificación, entonces al demandado el auto que admita la reforma de la demanda se notificará por estado, obviamente ya no personalmente porque el señor ya está aquí en el proceso, ya lo hemos notificado, así que esta reforma de la demanda que se da, sobre todo para este término de la reforma es esto que estamos comentando. Si la reforma se da después de su notificación, entonces claro, esa reforma se tiene que admitir y una vez admitida, el auto que admita se notificará por estado y en él se ordenará correr el traslado al demandado o su apoderado por la mitad del término inicial que le dieron a la demanda original. O sea, pensemos que estamos en un proceso verbal. El verbal tiene un traslado de 20 días. Entonces, una vez notifica de la demanda de 20 días. Una vez notificada la demanda aquí, le vamos a dar un término de 20 días al demandado como traslado de esta demanda. Pero, le reitero, si la reforma a la demanda básicamente se da antes de esta notificación, no tenemos que hacer nada especial porque tanto la demanda original como la reforma de la demanda, aunque eso ya queda en un solo documento, lo vamos a ver ahorita, se le van a notificar al demandado a la misma vez, así que al demandado le van a correr el término de ambas cosas. El problema es cuando el demandante, y además que esa es la generalidad de las veces, ojo de una vez una cuestión práctica, no tiene sentido que ustedes corrijan, aclaren y sobre todo no tiene sentido que reformen la demanda antes de ser notificado el demandado. Así ustedes noten que tienen un error grande. ¿Por qué? Porque una vez reformada su demanda, de una vez vamos diciéndolo, la reforma de la demanda solo se puede hacer, sobre todo este tema para la reforma de la demanda, la reforma solo se puede hacer por una sola vez y entonces ustedes ya habrán quemado su oportunidad de reformar la demanda aquí y puede que el demandado al ser notificado les conteste la demanda y les proponga cuestiones complejas que haga necesario que ustedes reformulasen su estrategia y pues ya no lo podrán hacer porque ya habrán reformado su demanda por una sola vez aquí. Entonces, ojo con esa cuestión, o sea, por más de que ustedes noten que haya un error y que sea grave y todo lo que ustedes quieran, esperen que su demandado se notifique, que les proponga sus defensas y ahora sí por acá, antes por supuesto de que se fije fecha y hora para esta audiencia, la primera que se dé en el proceso según la interpretación que hicimos ahorita, ustedes hagan sobre todo su reforma a la demanda porque les reitero, el problema de la reforma a la demanda es esa, que solo se puede hacer por una sola vez, entonces esperar hasta después para reformar la demanda. Pero entonces les decía, si la demanda ya ha sido notificada y ustedes por acá reforman la demanda, entonces de esta reforma a la demanda se va a aceptar esa reforma de demanda por parte del juez y el juez sacará un auto diciendo y córrasele traslado al demandado otra vez de esta reforma a la demanda, pero ya no por el término inicial porque la demanda si era un proceso verbal, entonces se la notificaron y le dieron 20 días de traslado, pero ya como hay una reforma y ya había corrido un traslado, entonces la ley dice, y en este caso le damos traslado de esta reforma de la demanda por la mitad del término inicial. O sea, que en el ejemplo que pusimos, como el término inicial era 20 días, pues entonces va a ser por la mitad, o sea, 10 días. O sea, dependiendo del proceso en el que estemos, porque hay procesos que tienen traslados de 20 días, de 10 días, dependiendo del proceso en el que estemos, pues si se reforma la demanda, se va a volver a dar un traslado de esa reforma de la demanda por la mitad del término inicial, que les reitero, eso dependerá del proceso en el cual ustedes se encuentren. Entonces, les
Listo, entonces eso respecto de la oportunidad. Pero ojo con el tema de qué es una corrección, qué es una aclaración, qué es un retiro y qué es una reforma. Cosas que son diferentes y sobre todo la reforma tiene unas particularidades. Una mera corrección o una aclaración, ¿desde cuándo se da? Y además que es importante diferenciarla de la reforma. ¿Por qué? La corrección o la aclaración es importante diferenciarlas de la reforma. ¿Por qué? Porque como la reforma solo se puede hacer por una sola vez, entonces es importante saber que hay algunas correcciones que no agotan esa oportunidad. O sea, que ustedes hacen una corrección y eso no significa que están reformando y por lo tanto pueden hacer una reforma posteriormente. En cambio, si la ley o el juez consideran que usted reformó su demanda, en ese caso ya habrá agotado la única oportunidad que tiene para reformar la demanda y por lo tanto ya no puede volver a reformar. Entonces es crucial entender desde cuándo se considera que ustedes reformaron la demanda, porque la corrección tiene la particularidad, la corrección o la aclaración tiene la particularidad de que la pueden hacer varias veces si quieren. Siempre, ¿hasta cuándo? Hasta antes de que se fije fecha y hora para la audiencia, la primera audiencia que se dé en su proceso. Pues según la interpretación que hicimos ahorita, recuerden ese artículo 93 tiene ahí esa oscuridad. Pero entonces les reitero, la corrección se puede hacer varias veces si ustedes quieren, entonces pues es importante entender cuándo es una mera corrección, porque si el juez, ustedes decían, pretendían estar pensando y diciendo, oiga, voy a hacer una corrección meramente, pero el juez les toma como que no hicieron una mera corrección, sino una reforma, entonces, ¿qué va a pasar en su proceso? Pues que ustedes ya no van a poder reformar otra vez porque sí, ustedes tienen para reformar su demanda hasta antes de que se fije fecha y hora para audiencia, pero si ya lo hicieron por una sola vez, agotaron su oportunidad de reforma y ya no podrán volverla a reformar más veces. Y entonces esto implica que ustedes recuerden cuáles son los elementos de su demanda. Y dentro de sus elementos de la demanda, el artículo 93 dice, a ver si veo el numeral aquí fácil, eh, solamente se considerará, miren el numeral 1, que es, digamos entonces aquí, artículo 93, numeral 1 sería lo que estamos viendo aquí. Solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso o de las pretensiones o los hechos o se aleguen nuevas pruebas. O sea, solo habrá reforma de la demanda cuando ustedes reformen una de estas cuatro cosas. Si ustedes no han reformado una de estas cuatro cosas, entonces estamos en una mera corrección. Solo claro que estas cuatro cosas son bastantes y básicamente es la mayoría de la demanda. Pero si ustedes no reforman ni partes, ni pretensiones, ni hechos, ni pruebas, por ejemplo, lo que hacen es cambiar direcciones de notificación. Eso es una mera corrección de la demanda. ¿Por qué? Pues porque la ley dice, pues bueno, eso. Además recuerden que ese cambio se puede hacer durante todo el proceso. eh, eh, Así que ustedes no, pues no tienen necesidad pues de, o sea esa mera corrección, incluso miren que pudiera ir fuera o después de este término en donde se fija fecha y hora para la audiencia, porque en cualquier momento del proceso ustedes pueden cambiar su dirección de notificaciones y eso sería una mera corrección. Eh, por ejemplo, si se cambia por ejemplo, el nombre pues de los representantes legales, por ejemplo. Porque ojo que lo que está diciendo aquí, partes, y ustedes ya saben la diferencia entre parte, representante legal y apoderado judicial. Si se cambian los representantes legales, eso sería una mera corrección porque no se está cambiando las partes. Y puede suceder que ustedes metan su demanda siendo hoy el presidente de la empresa fulano y al día de mañana fulano dejó de ser presidente de la empresa, lo cambiaron, ahora el presidente de la empresa es sutano, pues ustedes pueden ir y corregir su demanda y decir, oiga, hoy actualmente ya no es fulano el presidente, sino sutano el representante legal, pues
Lo que quiero decir, y por lo tanto hacer esa corrección. Y ojo que como ustedes no están cambiando partes, porque la parte ¿quién es? En el ejemplo que estamos proponiendo. La parte es la empresa, la persona jurídica. El representante legal está ahí pues para velar por los intereses de la empresa y ser pues el ente físico que habla por la empresa, pero no es la empresa y no es el demandado. Entonces ese señor no es parte. Entonces miren que habría un cambio allí y eso significaría una mera corrección o una aclaración, pero no una reforma. Pero entonces miren ustedes lo necesario que es que tengan bien claro el concepto de parte, representante legal, apoderado judicial. Por ejemplo, que cambiara el abogado también. Eso es una mera corrección porque no están ustedes cambiando las partes, sino meramente están cambiando el nombre del representante judicial y por lo tanto no sería una reforma. Por ejemplo, uno pudiera pensar, oiga, y si se cambia el juramento estimatorio, que si estamos dentro de una reforma, y uno, pues, ojo que el juramento estimatorio es una prueba. Y claro, si ustedes cambian su juramento estimatorio, ahí sí, me parece, estamos dentro de una reforma a la demanda. Pero entonces, bueno, así pudiéramos nosotros revisar, por ejemplo, si se cambia la cuantía del proceso, numeral 9 del artículo 82, requisitos de la demanda. Mire que de la demanda, ahí no estamos cambiando ni partes, ni pretensiones, ni hechos, ni pruebas. O sea, desde que no cambiemos, que la cuantía del proceso cambie, es por las razones pues, por las cuales ustedes sumaron o usaron el artículo 26 para determinar la cuantía, porque si cambia la cuantía porque ustedes cambiaron sus pretensiones, pues bueno, ahí sí estamos en una reforma de la demanda. Pero si cambian la cuantía es porque consideran ustedes, por ejemplo, que hicieron un mal uso del artículo 26 del Código General del Proceso que dice cómo se suman las pretensiones para saber cuál es la cuantía del proceso, pues miren que en ese caso no habría una reforma de la demanda porque ustedes no cambiaron partes, ni pretensiones, ni hechos, ni pruebas. Les reitero, siempre y cuando su cuantía del proceso no cambie porque ustedes cambiaron sus pretensiones, ahí sí estaríamos en una reforma de la demanda. Si ustedes cambian la cuantía del proceso es meramente porque usaron o sumaron mal usaron mal el artículo 26 del Código General, pues entonces ahí ustedes sí pudieran decir, eso es una mera corrección, no una reforma. Entonces les reitero, reforma, o sea, la demanda tiene los 10 numerales del artículo 82 que dice cuáles son los requisitos de la demanda. Si ustedes corrigen de esos 10 requisitos de la demanda cosas que no son ni partes, ni pretensiones, ni hechos, ni pruebas, ustedes no reformaron la demanda, sino que meramente la corrigieron o la aclararon y eso tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque significa que esas correcciones o aclaraciones las pueden hacer cuantas veces quieran y no agotan la única oportunidad que ustedes tienen para reformar la demanda. Porque la reforma de la demanda se considera que solo se da reforma a la demanda cuando ustedes cambien partes, pretensiones, hechos o pruebas. Y eso es, bueno, entonces, pero el código también dice, entonces, ¿desde cuándo es reforma de la demanda? Desde aquí. Desde aquí ya hablamos de reforma de la demanda. Antes de aquí, eso es una mera corrección o aclaración que se puede dar cuantas veces se quiera, incluso en algunas ocasiones, como les reitero, el tema de las direcciones de notificaciones y más, se puede dar esa corrección posterior a este término de tiempo que es la fijación de fecha y hora para la audiencia, la primera audiencia de su proceso. Se puede dar después, al final del proceso, si ustedes quieren, oiga, acabé de cambiar de oficina y ya no me notifico en la oficina tal, sino en esta, eso lo pueden hacer perfectamente. Entonces las correcciones pues no tienen el límite de la reforma, de que solo se puede hacer por una vez y por eso es tan importante distinguirlas de la reforma. Y entonces, antes de esto es una mera corrección o aclaración. Después de esto, después de que se reformen partes, así sea una sola parte de 1000 que tuvieran, ya estamos en una reforma a la demanda. Si se modifican pretensiones de 1001, ya estamos en una reforma de la demanda. De 1000 hechos, 1, ya estamos en reforma de la demanda. Y de 1000 pruebas, 1, ya estamos en reforma de la demanda, les reitero. Entonces, desde que se modifique una de estas cuestiones, estamos en reforma. Pero ojo que la reforma
tiene un límite también porque uno no puede reformar todo lo que quiera. Porque respecto de las partes o de las pretensiones, no se puede cambiar todas las pretensiones ni se pueden cambiar todas las partes. Ese es un límite que tiene la reforma de la demanda. Entonces no se pueden cambiar ni todas las pretensiones ni todas las partes. ¿Por qué? Porque el Código General del Proceso me parece a mí cuando... Bueno, esto ya lo tenía el Código de Procedimiento Civil, pero entonces, pero esto queda un poquito más congruente con el Código General del Proceso. Porque el código dice, oiga, si se cambian todas las pretensiones o todas las partes, a mí eso me luce ya como una sustitución de la demanda y eso está prohibido por el Código General del Proceso. Ya vamos a hablar un poquito de la sustitución de la demanda, que noten ustedes aquí ya no aparece. Antes sí se podía sustituir la demanda, que era cambiar una demanda por otra, siempre y cuando no se hubiese notificado al demandado, cosa que ya está prohibida por el Código General del Proceso y en buena hora prohibida por el Código General del Proceso, porque eso era pues básicamente una vagabundería pues que se daba por parte de los abogados litigantes. Ya vamos a explicar por qué. Eh, y entonces dice, bueno, dice López Blanco, ¿y por qué tendrá este límite la reforma a la demanda? Porque pues como los efectos de la demanda original no desaparecen, entonces la reforma debe mantenerse dentro de los marcos mínimos de esta demanda inicial. Porque si ustedes cambiaran todas las pretensiones, a la final ustedes qué hubieran hecho, cambiaron todas las partes a la final que hubieran hecho, en realidad hubieran sustituido la demanda. Y eso pues es una falta digamos, de lealtad procesal, porque básicamente lo que ustedes hicieron en ese proceso fue que meter un papel ahí puerco con una demanda ahí que se llamara demanda, pues y metieron cualquier cosa, para después cambiar todas las pretensiones y todas las partes y ahora sí hacer su verdadera demanda, pues entonces el código dice, no, pues eso ya es una cuestión desleal. Porque pues, bueno, mejor dicho, hablemos de una vez de la sustitución de la demanda. La sustitución de la demanda actualmente no existe. ¿Por qué? Porque, le reitero, eso básicamente pudiera considerarse como una actuación desleal. Miren, pongamos un ejemplo. Miren ustedes que mi amigote de Barranda anda por allá en Bahrein, anda viendo el Giro de Italia, pues, y haciéndole fuerza a Nairo y pasándole el papel higiénico a Dumoulin. Y entonces, este man, como está por allá chiflado, pues viendo el Giro, pues no se entera de nada de lo que pasa aquí en Colombia. Y puede suceder que se le esté venciendo el término de prescripción, por ejemplo, de alguna obligación importante que él tiene y que yo como su amigo, de pronto su asesor también, conozco de ese término de prescripción y entonces ya se va a vencer un término de prescripción. Y entonces para que no se consolide esa prescripción, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Recuerden, entonces meter una demanda o el escrito privado, todas las vainas que hablamos. Pero entonces yo como el amigo te digo, oiga, voy a meter una demanda para interrumpir la prescripción que en contra de mi amigo estaba corriendo y para que no pierda esa obligación cuantiosa de la cual él es acreedor, y entonces voy a meter la demanda. Pero resulta que yo no tengo datos de la obligación. Yo sé que existe, pues, pero no sé ni quién debe, ni cuándo, ni cómo, ni nada. Y entonces me veo digamos, a gatas, pues, para hacer esa demanda. Si existiese la sustitución de la demanda, ¿qué yo pudiera hacer? Yo pudiera decir, oiga, voy a meter una demanda por cualquier tontería. Voy a demandarme yo a mí mismo, que sería una tontería. O voy a demandarme, yo voy a ser el demandante y voy a demandar a mi mamá, o a mi esposa, o a mi bebé, o a que sea. ¿Por qué? Porque yo lo único que quiero es meter una demanda, la que sea, un papel puerco que diga cualquier tontería, antes de que se venza el término de prescripción. La prescripción, digamos, venía corriendo, empezó por aquí con la exigibilidad, recuerden que ya vimos ese tema, y se iba a vencer por acá. Entonces empezó por acá con la exigibilidad. A ver si nos queda por aquí un poco. Empezó con la exigibilidad. Y entonces yo, para que no se venciera, cogí y metí la demanda aquí antes de que se consolidara la prescripción.
Pero le reitero, como yo no tenía los datos ni nada por el estilo, yo dije, pues yo un abogado de esos mañosos, y entonces digo, oiga, meto una demanda de que de lo que sea para reclamar la luna, para reclamar el sol. Por ahí un chileno creo que demandó la pertenencia de la luna. Pero bueno, entonces demando para reclamar la luna, para reclamar el sol en contra de E.T., el marciano y cualquier cosa. ¿Para qué? Para que un día mi amigo te llegue, puede que llegue por aquí, del Giro de Italia, y entonces llegó por acá y ahora sí le digo, mira, yo metí una demanda de cualquier imbecilidad solo para que no te venciera el término, pero pues ahí tengo el día, ¿no? Me gané el día, o sea, metí la demanda antes de aquí, entonces ya tenemos el día asegurado. Ahora sí, contame, ¿cómo era el tema? ¿Quién es el deudor? Y bueno, entonces le cuenta y y entonces el deudor es este y la obligación es esta. Ah, bueno, listo. Vení, entonces vamos y sustituimos la demanda. Sacamos esta demanda puerca que la habíamos metido por cualquier tontería meramente para ganarnos este día, para decir que este día metimos la demanda. Sacamos esta demanda, pero que quedamos con ese efecto del día en donde la metimos para intentar interrumpir la prescripción. Y ahora sí metemos una demanda a la que es. Y ahora sí es mi amigo contra el fulano de tal. Y entonces se cambiaron todas las partes. Por ejemplo, en ese caso, no solo una, sino se cambiaron todas las partes. Porque yo había demandado a mi nombre en contra de no sé quién, de mi mamá para reclamar la luna. Y ahora es mi amigo el que demanda en contra de su deudor. Entonces se cambiaron todas las partes. Y entonces miren eso, esa pues básicamente era una actuación bastante ilegítima, bastante atentatoria contra la lealtad procesal, y por eso es que el código prohíbe eso de sustituir la demanda, de cambiar toda la demanda con todas sus partes, con todas sus pretensiones, con todos sus hechos, con todo, sustituir la demanda por otra, porque entonces se generan esas actuaciones ilegítimas. Pero entonces, volviendo al tema del que veníamos, entonces por eso es que la reforma de la demanda dice, oiga, usted no puede cambiar todas las pretensiones o todas las partes. ¿Por qué? Dice el código, oiga, porque eso ya me va pareciendo, me luce como una sustitución de la demanda, y pues ya vimos lo nefasta y lo poco leal que es esa actuación, y por eso que el código ya ni la trae. Entonces dice el código, oiga, si es que si usted me cambia todas las pretensiones o todas las partes, pues usted esto como que me lo está volviendo una sustitución de la demanda, y por eso es que le prohíbo, si va a reformar su demanda, puede cambiar pretensiones, sí, pero no todas. Puede cambiar partes, sí, pero no todas. Porque si cambia todas las pretensiones, y ojo, o todas las partes, no es que para la reforma prohibida el límite es cambiar todas las pretensiones y todas las partes, no. Ustedes no pueden cambiar todas las pretensiones o no pueden cambiar todas las partes. O sea, las dos actuaciones están prohibidas por separado. Ni pueden cambiar todas las pretensiones, ni pueden cambiar todas las partes por separado. Con que cambien todas las pretensiones ya están en una reforma prohibida. Con que dejen todas las pretensiones tal cual, pero cambien todas las partes, ya estamos en una reforma prohibida. Entonces, eso es lo que dice nuestro numeral 2 del artículo 93, que no se pueden... o sea, que este es el límite a la reforma de la demanda. O sea, entre esto y esto, estamos en una reforma de la demanda. Después de esto es una reforma prohibida. Y antes de esto es una mera corrección o aclaración. Y entonces, el código dice que para reformar la demanda, pues ya, pues dejándonos ya en el tema exclusivo de la reforma a la demanda, la corrección, le reitero, es cambiar cualquier cosa diferente de estos 4 elementos, y se puede hacer cuantas veces se quiera, hasta antes de esta fecha y hora para la audiencia primera de su proceso, salvo el tema de la corrección de dirección de notificaciones y tal, que eso se puede hacer durante todo el proceso. Después de eso, hablamos de la reforma, entonces ya quedémonos con la reforma exclusivamente. La corrección, pues ya dijimos lo que teníamos que decir. La reforma es cambiar una de estas cuestiones, y solo se puede cambiar hasta este límite. Pero les decía que el Código General del Proceso hace otro cambio ahí respecto de la reforma a la demanda, porque antes uno, digamos, presentaba un documento que esta pudiera ser su demanda original. Este es un papelito
de su demanda original, y ustedes después reformaban un documento y decían, y ahora, entonces esta es la reforma, y presentan otro documento con su reforma. Y entonces esta era su demanda y esta su reforma. Y el Código de Procedimiento Civil decía algo como esto: si el juez ve que está la demanda original y después la reforma, pero si el juez ve que esos dos papeles están allí como presentando como confusión, como oscuridad, el juez puede decir: señor demandante, hágame el favor y me unifica estos dos documentos en uno y me los deja en un solo documento. Eso sucedía en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, el Código General del Proceso, y en buena hora me parece a mí también, termina diciendo algo como esto. Dice, oiga, qué tontería toda esa vuelta. Primero presente la demanda y después la reforma. Si el juez considera que no está que está presentando oscuridad, entonces que le pida al demandante que unifique los dos documentos. El código dijo, esa vuelta es muy harta y muy tonta. Dice el Código General del Proceso, la reforma de la demanda se debe presentar integrada junto con la demanda inicial. O sea que actualmente su Código General del Proceso ustedes tienen que presentar un nuevo documento que contenga tanto la demanda inicial como la reforma. Demanda más reforma. Todo, o sea, mejor dicho, ¿qué hacen, qué presentan ustedes de nuevo? Pues presentan una demanda integrando ya los cambios, o sea, un nuevo escrito de demanda integrando los cambios que ustedes quisieran hacer. Entonces uno normalmente, ¿qué hace cuando presenta esto? ¿Yo qué hago cuando presento esto? Le digo, señor juez, en un memorial encima de la demanda reformada: señor juez, mire, con este escrito le estoy reformando la demanda y voy a cambiar esto, esto y esto, estas partes, estas pretensiones, estos hechos o estas pruebas. Y enseguida, y después le digo, y junto con este memorial le presento la demanda que ya contiene estos cambios que le he enunciado. O sea, para que le quede claridad al juez, yo primero le presento un memorial diciéndole, mire, la reforma, lo que le estoy reformando es esto, esto y esto. Y después le presento la demanda unificada con esas reformas para que ya esa quede como la demanda la que es. Pues. Pero el caso, háganlo como lo hagan, el caso es que para presentar ustedes una reforma a la demanda, tienen que presentar un escrito que unifique la demanda original con sus reformas en un solo escrito. O sea, esto básicamente, esto es igual a otra demanda. Otra demanda, esto, con las modificaciones que ustedes hayan tenido a hacer. Entonces eso pues es un cambio ahí del Código General. Listo. Ahora, pregunta. ¿Se inadmite y se rechaza la reforma de la demanda? Pues le reitero, ya quedándonos con el tema de la reforma, porque la corrección es una cosa bastante sencilla. Y la sustitución es una cosa que ya no existe. Y después hablamos un poco del retiro de la demanda. Entonces, la ley, digamos, podría el funcionario, por ejemplo, la ley dice sí que la reforma se admite. O sea, la pregunta es, ¿admitimos, inadmitimos y rechazamos la reforma a la demanda? Y uno pudiera decir que el código como que no es muy claro si se hacen las mismas cosas que se hace con la original demanda, o sea, admitir, inadmitir y rechazar la demanda. Uno no lo ve muy claro. El código dice, sin que lo quiera decir así de forma clara, en el numeral 4 del 93 que la reforma se admite. ¿Por qué? Porque dice el auto, en el numeral 4 del 93 dice, el auto que admita la reforma a la demanda se notificará por estado si es que el demandado pues ya está notificado personalmente de la demanda original. Entonces uno dice, bueno, hay una referencia clara en el código de que la reforma se admite. Entonces uno dice, bueno, la reforma se admite. Pero, ¿será que se inadmite? ¿Será que se rechaza? Y le reitero, la ley no dice nada, pues lo señala ahí López Blanco claramente también. La ley no dice nada si sí o si no. Pero uno pudiera decir que debiera darse. ¿Por qué?
El rechazo de la demanda en el artículo 321 del Código General del Proceso está implícitamente, de la reforma a la demanda está implícitamente reconocido como algo posible. Porque por allá en el artículo 321, cuando se señalan cuáles autos son apelables, por ahí ese artículo dice: el que rechaza la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas. ¿Qué quiere decir? Que el auto que rechaza la reforma a la demanda es apelable. Y para eso está ese artículo 321, para decir cuáles autos son apelables. Pero eso implícitamente nos dice una cosa. Si el auto que rechaza la reforma a la demanda es apelable, quiere decir entonces que puede haber un auto que rechace la demanda, la reforma a la demanda, disculpe. O sea que por lo tanto uno pudiera decir, bueno, rechazo de la demanda no es que esté claro en el código de la reforma a la demanda, disculpen. El rechazo a la reforma de la demanda no es algo que en el código aparezca clarito, que se diga que se puede hacer. Pero noten ustedes que el artículo 321, cuando dice cuáles autos son apelables, habla de un auto que rechaza la reforma a la demanda y que ese sería apelable, y por lo tanto no pudiera, bueno, entonces implícitamente quiere decir que sí existe un auto que puede rechazar la reforma a la demanda. Pero el auto que inadmite la reforma a la demanda, pues ese sí no lo podemos sacar de ningún lado. Pero, digamos, pues como para llevar al extremo, pues esa observación del artículo 321 la trae López Blanco. Pero uno pudiera decir, oiga, pues una de las causales de rechazo, o sea, ya estuvimos claros en que sí se puede rechazar la reforma a la demanda, porque implícitamente el 321 dice que sí se puede rechazar. Y uno pudiera decir, bueno, pero una de las causales de rechazo de una demanda y pues por lo tanto de la reforma a la demanda es que se haya inadmitido esa reforma, esa demanda o esa reforma a la demanda y no se hayan corregido, subsanados los errores dentro de los 5 días siguientes, como ya vimos cuando vimos el tema de inadmisión de la demanda. Entonces, por lo tanto, uno pudiera decir, bueno, pues sí, la reforma a la demanda puede ser rechazada porque el código implícitamente lo dice en su artículo 321. Pues también implícitamente está dicho que una de las causales de rechazo es que se haya inadmitido y no se haya corregido, y por lo tanto no pudiera decir, pues, bueno, pues entonces implícitamente, aunque con una cadena lógica, un sorite lógico más extenso, uno pudiera decir, bueno, pues también entonces se puede dar una inadmisión de la reforma a la demanda. Entonces, por lo tanto, le reitero, admitir una reforma de la demanda si es algo que el artículo cuarto, el numeral cuarto del artículo 93 contempla. El rechazo y la inadmisión de la reforma de la demanda no es algo que la ley contemple expresamente, pero gracias a que en el artículo 321 del Código General se refiere implícitamente o nombra a un auto que rechaza la reforma a la demanda, entonces uno pudiera decir se puede rechazar la demanda. Y además implícitamente, como una de las causales de rechazo de la demanda es que se haya inadmitido y no se haya corregido, entonces pues eso aplicado a la reforma a la demanda pues también implica que la reforma a la demanda se puede también inadmitir y si no se corrige se rechaza, como dice el artículo 321 que menciona ese rechazo de la reforma de la demanda. Entonces, en conclusión, se puede inadmitir, se puede rechazar y se puede admitir también la reforma de la demanda. ¿Cómo se hace? Ahora sí, ¿cómo se hace? Pues como se hace en una demanda. Así que pues ahí sí los remito al video donde hablamos acerca de estos aspectos. Ahora, una aclaración que hace el código es que, ojo, que la reforma a la demanda puede tener un impacto en las excepciones previas. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes metieron una demanda, la notificaron y el demandado vino y propuso unas excepciones previas, es decir, habló de que su demanda tenía algunos defectos formales, porque recuerden, lo vamos a ver en su ocasión, las causales de excepción previa, todas hablan de requisitos formales de la demanda, solo que, y se pudiera haber ahorrado el código mención de aspectos puntuales, pero a la final son defectos formales de la demanda casi que todos. Por ahí hay alguno que se sale del marco, pero casi todos. El tema de la inexistencia de la parte, que eso sí ya es un asunto más de derecho sustancial, pero
La excepción previa son defectos formales de la demanda. Entonces, el demandado viene y a través de una excepción previa dice, oiga, su demanda está mal hecha por esto, por esto y por esto. ¿Qué dice el código al respecto? Dice que si el demandante, después de que se proponen estas excepciones previas por aquí, el demandante posteriormente reforma la demanda y con eso corrige los defectos que el demandado señaló en las excepciones previas, pues la ley le da la facultad al juez de decir, oiga, pues ¿para qué tramitamos estas excepciones previas si ya el demandante corrigió los defectos que el demandado dijo en sus excepciones previas que había y con eso pues se tienen por subsanados? Entonces, ojo que la reforma de la demanda puede tener efecto en el trámite de las excepciones previas porque, le reitero, si el demandado vino y propuso excepciones previas y denunció algunos errores en la demanda, pero el demandante después reforma su demanda y corrige esos defectos, pues entonces no es necesario tramitar estas excepciones previas. Entonces dice, pues si con la reforma a la demanda se corrigen esos defectos, pues así se declarará, dice la ley simplemente, en el artículo 101. Y respecto de las formalidades, pues de la reforma de la demanda, señala López Blanco algunas cuestiones puntuales, que algunas ya las hemos conversado, pero dejémoslas así como en clarito. Recuerden que si la demanda se presenta aquí y la reforma se presenta antes de notificar al demandado de la demanda, entonces cuando notifiquemos al demandado vamos a notificarlo tanto de la demanda como de la reforma de la demanda que se presentaron antes de la notificación al demandado. Claro, y yo les reitero encarecidamente, esto normalmente o nunca debiera suceder porque ustedes deben esperar a que el demandado se notifique y proponga sus defensas y uno ahora sí piensa cómo reformar la demanda. Uno no quema pues su oportunidad de reforma de la demanda antes de que el demandado le proponga a uno defensas. Ya con las defensas del demandado puestas, ya uno dice, bueno, entonces reformemos la demanda en atención a esas defensas. Entonces, pero entonces, si ustedes meten, les reitero, la reforma antes de la notificación al demandado de la demanda original, entonces tanto demanda original como reforma de la demanda se le notifican en un mismo acto al demandado. Y los términos de traslado será un único término de traslado que será el término original de la demanda. Y en ese término original le está dando a uno traslado tanto de la demanda como de la reforma de la demanda. Pero si la reforma de la demanda se da es posterior a esta notificación al demandado, entonces de esta reforma a la demanda el juez la aceptará o no, la admitirá o no, y si la admite, dice y córrase un nuevo, la admite, o sea, esto será un auto admisorio de la reforma a la demanda. Ese auto admisorio de la demanda se notificará como ya no personalmente, porque ojo que el demandado ya está aquí en el proceso. Ese auto admisorio de la reforma de la demanda se notificará por estado. O sea, en un papel puerco pegado en una pared, porque nuestro código tan moderno, pues todavía habla de papeles puercos pegados en una pared. Y entonces esa reforma de la demanda se admitirá y se le dará traslado al demandado de esa reforma de la demanda. A través de estado se notifica este auto admisorio de la reforma a la demanda en un estado y de allí se le corre otro término de traslado, pero ya no todo el término original, sino la mitad del término. Así que si estamos en un proceso que daba traslado de la demanda de 20 días, entonces este traslado de la reforma de la demanda será de 10 días. Listo. Claro, si su demanda, una aclaración que hace López Blanco, y claro, si su demanda consiste en incluir nuevos demandados, pues entonces a esos nuevos demandados sí hay que notificarles personalmente tanto de la demanda original como de la reforma de la demanda, pero con la regla que ya vimos. Como esos señores van a recibir notificación de ambas cosas, entonces se les da el traslado de ambas cosas a esos nuevos demandados por el término normal, por el término, pues en el ejemplo que usamos de 20 días, pues en nuestro proceso verbal. Y la notificación será personal. Listo. O sea que allí, cuando se incluyen nuevos demandados, se harían las dos cosas. Porque a los demandados que ya están,
esa reforma de la demanda se admite y se les notifica por estado y a ellos se le da un traslado por la mitad del término inicial a los demandados que ya están y a los demandados que no están, pues a esos señores pues sí hay que irlos a notificar personalmente, pero a esos señores se les notifica personalmente de una vez tanto de la demanda original como la de reforma de la demanda y se les corre un único traslado a esos que ya que no estaban vinculados al proceso. Entonces miren ustedes que en ese caso se darían ambas cosas. Eh, ¿Y qué es lo que puede hacer el demandado en este nuevo traslado, si es el caso de que ya ha sido notificado? Los mismos derechos que se le permiten, incluso proponer excepciones previas, pero ojo, o sea, si el demandante metió su demanda, la notificaron, después reforma la demanda y se la notifican al demandado de esta reforma de la demanda, ¿qué le permiten hacer al demandado? Lo mismo, tal cual, todos los mismos derechos que tuvo respecto de la demanda original, o sea, excepciones previas, excepciones de mérito, todo igualito. Solo que obviamente con el límite de que ya excepciones previas o defensas serían exclusivamente sobre la reforma de la demanda, no sobre la demanda original. O sea, si la demanda original podía usted proponerle una excepción previa, entonces la demanda original se la notificaron, pasaron los 20 días y usted no le propuso esa excepción previa, pues ya no puede hacer nada respecto a la demanda original. Pero si reforman la demanda, a usted le notifican de esa reforma de la demanda por estado porque usted ya estaba en el proceso y le dan un término de traslado por la mitad del original, o sea, por 10 días. Aquí en este nuevo término usted sí puede proponer excepciones previas, pero ojo, solo respecto de la reforma de la demanda, porque ya el término para proponer excepciones previas de la demanda original ya le precluyó. Es decir, usted tiene iguales derechos respecto de la reforma de la demanda que los mismos derechos que respecto de la demanda original, pero le reitero, esos derechos limitados a esa reforma de la demanda. Eh, y ahora, algunas inquietudes que tiene López Blanco que pudieran ser interesantes. En los procesos de jurisdicción voluntaria no se dice si se puede reformar, bueno, si se pueden hacer todas estas cosas. Pero obviamente, pues no sé razón por la cual, dice López Blanco, eso no pueda suceder en los procesos de jurisdicción voluntaria. Entre otras cosas porque recuerden que estos artículos que estamos leyendo, estos iniciales del Código General del Proceso son cuestiones generales a todos los procedimientos. Y como allá en los procesos especiales, en los procesos de jurisdicción voluntaria, no se excluyó expresamente pues a la reforma, a la aclaración, a la corrección, a todo eso, entonces pues simplemente ustedes entiendan que no. O sea, que pues como son normas generales, pues aplican a todos los procedimientos, así que en procesos de jurisdicción voluntaria también se puede dar todas estas cuestiones. Y en los procesos arbitrales sí se refirió específicamente a esto, pero con un cambio. Se dice, eh, notificado el demandado, este podrá reformarse por una sola vez, o sea que miren que cambian es el tema de los términos, porque desde cuándo se puede reformar la demanda, que es de lo que refiere el artículo 22 de la ley 1563 de 2012, que es viable la reforma a la demanda y prescribe que notificado el demandado del auto admisorio de la demanda, esta podrá reformarse. Así que uno pudiera decir, no se reforma desde la demanda misma, sino desde la notificación de la demanda se puede reformar la demanda. Y además hay un cambio que dice, ¿hasta cuándo? Decíamos que en el Código General del Proceso se dice hasta el auto que fije fecha y hora para esta primera audiencia, pero en el estatuto arbitral se dice algo que parece igual, pero no es lo mismo, porque se dice, sino que señala que la fecha, o sea, hasta antes de la iniciación de la audiencia, de la primera audiencia, pues de, de la fecha para la audiencia de conciliación, más concretamente, que sería pues como la primera audiencia de su, de su proceso arbitral. Entonces,
noten que la diferencia no es que hasta antes de que se dé un auto que fije fecha y hora para la audiencia, primera audiencia de su proceso, sino hasta antes de que se dé esa audiencia. O sea que en el proceso arbitral también habrá un auto que fije fecha y hora para la audiencia de conciliación, pero ese no es el auto que pone fin a este término, sino que es antes de que se dé físicamente esa audiencia, el día hasta el cual uno puede reformar la demanda. Entonces, noten que parece una cosa muy similar, pero es diferente. Porque una cosa es, como dice el Código General, hasta antes del auto que fije fecha y hora, y otra cosa es lo que dice el Estatuto Arbitral, hasta antes de que se dé esa audiencia de conciliación físicamente. Entonces ahí hay una diferencia que hay que leerla despacito y con lupita, porque ahí hay una diferencia que si uno no tiene la precaución, la pasa por alto. Y por último, está el tema del retiro de la demanda que no lo habíamos comentado. Y el retiro de la demanda de que trata, pues está por ahí en su artículo 92, que es este último aspecto, que lo dejamos para el final. Entonces el demandante podrá retirar su demanda mientras no se haya notificado a ninguno de los demandados. Y si hay medidas cautelares, será necesario un auto que autorice el retiro, en el cual se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares y además se condenará el pago de perjuicios al demandante. Entonces, ojo que ahí hay un cambio también con el Código con el Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque antes, si había medidas cautelares, ya no podía retirar la demanda. En cambio, ahora le dicen, sí se puede retirar, pero venga, lo voy condenando de una vez en perjuicios. O sea, el demandante puede retirar su demanda mientras no se haya notificado a ninguno de los demandados. Con que se notifique al primero de los demandados, ya usted no puede retirar su demanda. ¡Ojo! Usted sí la puede sacar, pero ojo cómo se llama eso. Y esto tiene un crucial efecto. Eso se llama desistimiento. Antes de la notificación se llama desistimiento. Antes de la notificación, ¿cómo se llama eso? Se llama retiro. Ojo que si ustedes ven esto como en una película muda, pues digamos estos dos actos les parecerán muy similares, pero que una demanda se retire o que una demanda se desista tiene un efecto crucial, le reitero, desde la notificación a cualquiera de los demandados, ya que ustedes se lleven su demanda. Si ven en una película muda, los actos son igualitos, o sea, ir, traer, coger su demanda y sus anexos y llevársela. Los actos son igualitos, pues digamos en una película muda, pero ojo, que desde que se ha dado la notificación a cualquiera de los demandados, de ahí para allá, eso se llama desistimiento de la demanda. ¿Qué significa eso? El desistimiento tiene un efecto grandísimo y es que otorga una sentencia absolutoria al demandado pasada por cosa juzgada, así que este señor demandante no podrá volver a meter su demanda que entre las mismas partes con el mismo objeto y con la misma causa. Entonces, si desisten de su demanda, ojo que eso tiene un efecto gigantesco a favor del demandado y es que lo mandan con una cosa juzgada a favor para la casa. En cambio, con el mero retiro no, ustedes pueden retirar su demanda y después meter otra vez su demanda en otro. Claro, ¿cuál es el efecto del retiro? ¿Qué es lo que pasa con el retiro? ¿Qué se pierde con el retiro? Esto de que habían metido una demanda y habían interrumpido la prescripción con o habían hecho inoperante la caducidad con su demanda. Eso lo pierden, porque si no, estaríamos en el tema de la sustitución que reitero, ya lo vimos y que está prohibido. O sea, ustedes pueden retirar su demanda y después volverla a meter, sí, claro, pero perdieron los efectos de la original demanda, eso si no sería una sustitución. Entonces, pero entre retiro y desistimiento le reitero cuál es la diferencia, cuál es el límite. Que se haya notificado a alguno de los demandados. Si se ha notificado a alguno de los demandados, eso ya no se llama retiro, sino desistimiento y tiene ese efecto grande, gigantesco que ya comentamos. Antes de eso, meramente es un retiro, o sea, pueden volver a presentar su demanda, pero perdieron el día de la presentación de la demanda como el día que interrumpía la prescripción o hacía inoperante la caducidad o constituía en mora o todo eso que vimos que era importante el día de presentación de la demanda. Entonces, le reitero, hoy entre la demanda y antes de la notificación a cualquiera de los demandados se puede retirar la demanda, incluso así haya medidas cautelares, el código dice igual la puede retirar, pero
El asunto es que si habían medidas cautelares practicadas, el juez deberá autorizar ese retiro y además imponerle, condenar al demandante al pago de perjuicios por esa práctica precisamente de medidas cautelares que puede haberle causado perjuicios al demandado que no ha sido notificado aún, salvo que las partes de común acuerdo digan no, no hay perjuicios y que se retire la demanda, pues que también lo contempla ahí el código. Eh, entonces le reitero que se puede retirar la demanda, incluso si se han practicado medidas cautelares, solo que el juez condenará en abstracto al demandante por los perjuicios que haya podido causar con esas medidas cautelares. Y bueno, listo, eso era entonces todo lo que teníamos que decir al respecto de este punto. Nos vemos y nos escuchamos y ojalá sigan interactuando, que pues algunas personas han usado pues los comentarios de los videos pues para interactuar y pues hemos conversado algunas cosas y pues qué bueno, muy chévere pues ese asunto. E incluso pues un agradecimiento a muchas personas que, que, que pues les ha agradado este tema, e incluso creo que la mayoría estudiantes que no son mis estudiantes de la universidad, pero pues también se han unido a este ejercicio y pues yo como siempre les digo ahí en esos comentarios, les reitero mi bienvenida y que están absolutamente autorizados y bienvenidos a usar este curso y participar y preguntar y están totalmente bienvenidos a este curso porque pues además de ser un apoyo para mis estudiantes pues de la universidad también es pues ojalá tenga un propósito social y un impacto pues ojalá pues digamos pues no se puede dejar de soñar pues pero ojalá tuviera un impacto positivo pues en la práctica judicial, en los abogados, pues, y que estos temas procesales se entiendan mejor y se practiquen de mejor manera, pues, imagínense, pues, la dicha para mí. Así que bienvenidos, les reitero, absolutamente, están absolutamente bienvenidos a este curso, pues, y pues, entonces nos seguimos viendo con todos.